Pero en el caso de George Floyd es la utilización de una muerte de un negro para hacer política. De hecho, el movimiento Black Lives Matter no surge con la muerte de George Floyd, surge en el 2013. Desde Angela Davis hasta la actualidad son amantes seguidoras de Fidel Castro. Alicia Garza y sus seguidoras son amantes de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro financia sus proyectos. Yo no soy racista, pero en el caso de los blancos siempre hay una pedagogía, hay una psicología que dice siempre vas a ser racista. Y los que digan que no, en realidad tienen un sesgo racial. Mira, yo estoy, por ejemplo, a favor del daltonismo. El ver y no ver los colores, el no ver las razas. Pero hay estudios, por ejemplo, que dicen que mientras más hablas de raza, más suscitas racismo. No, para mí Bartola es una heroína. Yo cuando vi ese video estoy a borde de las lágrimas. Porque no hay mayor libertad que hablar en la verdad. Yo soy peruano, tengo DNI peruano, no tengo DNI afroperuano. O sea, me están diciendo que yo soy el actual esclavo. Y yo no soy esclavo, yo soy libre. Y por eso estamos acá restaurados, ¿no? O sea, dicen que el racismo es sistémico, que el Estado estructuralmente hablando es racista, pero usan al sistema del Estado racista para beneficiarse económicamente. Los de la parte que promovemos la vida tenemos fuentes, como conversábamos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en esta semana. Gracias por darle clic a este video y muchas gracias por estar aquí, al fin, en una semana más. No sé cuándo exactamente lo voy a publicar este video, pero estamos por una semana especial. Seguro el título ya lo habrán visto, dirán, ¿pero de qué habla o qué es este tema? Tenemos acá un gran invitado que, bueno, lo conocí justamente más en la pandemia, al momento de hacer nuestro titulado, nuestra licenciatura. Y lo conocí, me cayó muy bien, hablamos más y realmente que es algo de Dios porque conocerlo a él es de uno de los temas que poco se han hablado acá en Perú o que yo conozca los podcasts no hablan de esto. Entonces, así que nada más y nada menos tenemos hoy. Muy pronto, Magíster. Magíster, Anderson Aranda. ¿Qué tal, Anderson? ¿Cómo estás? Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Es un placer, un honor estar aquí en Restaurados. De hecho, es primera vez que vamos a hacer esto. Como tú dices, es un tema del cual no se habla, del lado de los que defienden la vida, de los que defienden la verdad. Y bueno, aquí estamos. Así es. Y bueno, ya cuánto tiempo vamos a hablar sobre el Black Lives Matter. Sí. Entonces quería saber cuánto tiempo, cómo fue esta investigación o cómo te importó más el tema político, cómo fue. Mira, yo creo que este interés por el estudio de las razas tendrá aproximadamente un año aproximadamente. ¿Y cómo surge? Pues a raíz de que yo veo contradicciones en la comunidad negra del Perú, ¿no? Veo contradicciones en la comunidad negra del Perú. Y yo quería cuestionarlo, ¿no? Algo raro está pasando aquí, ¿no? Algo raro, ¿no? Entonces hay una manera, yo le digo, una forma de decir negro salido de fábrica, ¿no? Por lo cual no está bien porque somos auténticos a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, tengo aproximadamente un año investigando, pero no encontraba fuentes en las que hable, porque normalmente se habla de las razas como un tema de opresión. Sí. Pero yo quería encontrar las fuentes contrarias a lo que normalmente se dice. Y investigando, empecé pues, a conocer a grandes defensores de la vida, como Agustín Laje, y adentrándome un poco más, conocí a Talí Romero. Uh-huh. Y pude conversar, gracias a Dios, ella buenamente me respondió y me brindó el primer libro que empiezo a leer, que habla de teorías cínicas de James Lindsay, ¿no? Uh-huh. En la que habla un poco del tema de cómo surge el postmodernismo, y ahí encuentro un poco acerca de la teoría crítica de la raza, que hablaremos pronto, sí, ¿no? Eso vamos a entrar a profundidad. Pero a los que no saben, trabaja con Juliana Caxia de la Agenda 2030. ¿Cómo era el nombre directo? ¿Cómo es el nombre? Origen, Vanguardia y Cambio Cultural. Exacto. De origen, así es. Exacto. El libro es sobre la Agenda 2030 en el Perú, ¿no? Bueno, sí, él hizo la diagramación, el diseño. Sí. Perdón. La imagen va a salir en la portada, no tengo el libro, pero ahí sale. Bueno, la portada va a salir acá. Sí. Este tema, la verdad, me llamó mucho la atención de cómo estás realizando la investigación y que sé que sé que la gente a lo mejor no va a profundizar mucho esto, pero va a ser el inicio para inspirar a muchas personas a poder investigar esto. Sí. Cuéntanos, para entrarnos a este tema, ¿qué es el movimiento Black Lives Matter y cuál es la verdad detrás de la muerte de George Floyd? Porque siempre se asemeja a todo esto. ¿Y cuál fue su impacto a la sociedad? Bien. Yo creo que
la parte más extensa de la entrevista. Pónganse cómodos. Sí, porque de hecho en el 2020 aparece esta hecatombe que repercute en toda América Latina, o mejor dicho, Hispanoamérica, a partir de Estados Unidos, ¿no? Y el tema de las razas no es un tema ajeno a Perú, porque es un tema que siempre se trata, ¿no? El tema del racismo. Ahora, a partir del caso de George Floyd, es donde se empieza a generar estos movimientos de izquierda en todo el mundo. Sabemos que los movimientos de izquierda acaparan microconflictos, ¿no? Está el microconflicto de la homosexualidad, del lesbianismo, de la transexualidad ahora que está entrando al Perú, y también el tema de las razas, ¿no? El tema de George Floyd es un tema bastante particular porque se habla de un caso concreto para polarizar un país. El caso de George Floyd no es un caso único. Las personas mueren todos los días. Pero en el caso de George Floyd es la utilización de una muerte de un negro para hacer política. De hecho, el movimiento Black Lives Matter no surge con la muerte de George Floyd, surge en el 2013. Aparecen feministas como Alicia Garza, Opal Tomenti, entre otras, bajo la escuela de Angela Davis, que ya veremos quién es más adelante, las cuales forman este movimiento Black Lives Matter en el 2013 con la muerte de Trayvon Martin, que es un negro norteamericano, bajo el asesinato de un vigilante norteamericano. Dicho sea de paso, este vigilante, para los que dicen que la dicotomía de blanco y negro es así, de radical, este vigilante viene de madre peruana y padre alemán. Siempre se tiende a congelar esta visión de racismo en la dicotomía de blanco y negro, ¿no? Y se utilizó este caso, que no era blanco y negro, para polarizar el país y generar esta nueva corriente de Black Lives Matter a través de las redes sociales. Es como así Alicia Garza empieza con este lema, las vidas de los negros importan, ¿no? Black Lives Matter surge con este lema, ¿no? Las vidas de los negros importan. Y si yo te pregunto a ti, ¿no? Si yo te digo a ti, las vidas de los negros importan, tú me dirías sí, ¿no? De todos. De todas maneras, ¿no? La vida de los negros importan, ¿no? Sí. Y de hecho, ¿quién no se va a conmover y quién no se va a solidarizar frente a este evento, ¿no? Entonces, esto a manera de prólogo, un poquito. Pero Black Lives Matter tiene un antecedente mucho más anterior al de Alicia Garza. Wow. Mucho más atrás. Yo diría desde la fundación de los derechos, básicamente de la raza en Estados Unidos. Surgió un debate atacando a Abraham Lincoln en base a los derechos fundacionales, diciendo que la declaración de libertad de los negros no era legítima. O sea, los negros en realidad no eran libertos, a pesar de que la Carta Fundacional decía que sí. Líderes de izquierda decían lo contrario, básicamente, y han estado luchando desde hace el siglo anterior por las políticas identitarias. ¿Qué son políticas identitarias? Leyes a favor de minorías étnicas, independientemente de que ya están explícitamente en la Constitución. Podemos ver, en el caso de Perú, el artículo 2 de la Constitución dice que está prohibido el tema de ataque y abusos raciales hacia otras personas. Pero no están tan saciados simplemente con ese nombramiento de la Constitución. Entonces, desde el siglo pasado han estado luchando y, digamos, tratando de invalidar este esfuerzo que se hizo por la fundación de los derechos de los libertos negros. Y tanto es así que se viene a trasladar a este siglo. Por ejemplo, puedes ver en el caso, ya luego de Abraham Lincoln, surge el movimiento panafricanista, que te mencioné hace un momento antes de empezar la entrevista. El movimiento panafricanista surge con autores como Marcus Garvey, que se utiliza mucho para la ONU, cuando se habla de la declaración de la afrodescendencia, que ya vamos a hablar, que yo soy un disidente total de la afrodescendencia, ya que vamos a adentrarnos en el mes de la cultura afroperuana. Sí. Surge la corriente panafricanista. Autores como te comentaba Marcus Garvey, pero dentro de los más importantes está Frantz Fanon. ¿Qué es el panafricanismo? Un intento de emancipar al negro de su realidad, ¿no? Emanciparlo de donde proviene, a pesar de no ser africano.
porque el negro se le considera como africano, así vive en América. Y es un intento de emanciparse, de crear una nueva nación africana. Pero eso no es tanto el problema son los medios, ¿no? Es un poco maquiavélico, porque dice Frantz Fanon que hay que tomar las armas para poder derrocar a los colonos, en este caso a los europeos, doblegarlos y tomar el poder para una nueva nación, ¿no? Ese es el panafricanismo. Luego podemos ir a autores como Hugues Du Bois, como... sí. Y ya podemos correr un poco más adelante, la década de los 60, ¿no? Ya hablamos de Frantz Fanon, década de los 60, Escuela de Frankfurt. Que no sé si has podido escuchar la Escuela de Frankfurt. Pares de la izquierda como Herbert Marcuse, en su libro Hombre Unidimensional, él dice precisamente que el capitalismo en el cual vivimos vuelve al hombre en una situación represiva, ¿no? Una situación represiva que es imposible de salir. La única forma de salir es logrando una revolución, ¿no? Según palabras de Marcuse. Y esta revolución es, nuevamente, tomando minorías étnicas, tomando minorías sexuales, en su libro Eros y Civilización, por ejemplo, minorías étnicas, sexuales, para causar una revolución a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, a partir de Herbert Marcuse es donde surgen todas estas corrientes raciales. O sea, no es un tema de que simplemente el racismo existe porque existe y los abusos, entre comillas, existen porque existen. Tiene una intencionalidad política. Y con Marcuse, dentro de la Escuela de Frankfurt, surgen seguidores de Marcuse. Dentro de esas seguidoras, porque tengo que decir que son mujeres, feministas, radicales, aparece Angela Davis. Tengo que decir Angela Davis porque las feministas afroperuanas dicen que es una heroína. Me parece increíble. O sea, me parece asqueroso. ¿Por qué? Porque Angela Davis se le considera la bebé de pañales rojos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ella desde muy pequeña es formada por sus padres, marxistas ellos. Ella desde muy pequeña se vinculaba a la escuela soviética. A la escuela soviética. O sea, iba a reuniones soviéticas. Si nos entendemos un poco, ¿no? Sí. Y ella desde muy pequeña veía esta formación marxista, comunista, leninista en sus letras, porque ella misma lo dice. Ella misma lo especifica, ¿no? Entonces, ella, ya para entrar un poco en la teoría crítica, por Max Horkheimer, no soy muy bueno pronunciando, es el padre de la teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? Es negar toda la realidad, todo lo existente, todo lo que tú puedas percibir como objetivo, en realidad es subjetivo. Y parte de eso es la teoría crítica. Ella lo que hace es tomar la teoría crítica para hacer una teoría crítica jurídica. Ella estudió Derecho. Ella estudia Derecho y ella lo que intenta hacer en su momento es tratar de modificar las leyes de la Constitución norteamericana. ¿Para qué? A favor de los negros. Pero no tan solo a favor de los negros, sino a favor de los convictos negros. Ella decía que la cárcel era la nueva esclavitud del siglo XX. Digámoslo así, ¿no? Entonces, para empezar, claro, hay muchas personas que son convictas de manera injusta, pero la mayoría lo es de manera justa, ¿no? Entonces, ella, inclusive, facilitó armas para eliminar a un juez, ¿no? A manos de un negro radical. Entonces, a partir de Angela Davis, aparece un rebrote de mujeres feministas en la era del 2000, ¿no? Entonces, ya te he mencionado a Alicia Garza, a Opal Tomenti y a otra que no me acuerdo su nombre. Ellas forman el movimiento Black Lives Matter bajo el madrinazgo, yo digo así, de Angela Davis. Entonces, hemos introducido un poco acerca de cómo ha surgido este movimiento racista, yo le digo racista, y cómo aparece Black Lives Matter, ¿no? Ya mencioné el caso de Trayvon Martin en el 2013 y en el 2020, con la muerte de George Floyd, que todos conocemos a George Floyd, el uso de las redes sociales como masificación y manipulación de masas, ellas lo utilizan como un arma para una insurrección. ¿Qué es una insurrección? Es la manipulación de masas para un derrocamiento de un gobierno,
para derrocar un gobierno, ¿no? Justo toma la posta Donald Trump y lo que sucede en el 2020 es una insurrección, una manipulación de masas. Empezaron a salir todos los movimientos negros. Pero lo más curioso es que hubo destrucción de hogares. Hubo destrucción de hogares. Y los medios entrevistan a Alicia Garza, porque es la principal iniciadora del movimiento Black Lives Matter, y le preguntan por qué utilizan la fuerza para destruir los hogares. Y ella dijo, los inmuebles se pueden destruir, pero se pueden reconstruir también. Así que la revolución tiene que continuar. Estas feministas son las mismas que defienden el aborto, son las mismas que defienden la transexualidad, son las mismas que defienden el lesbianismo, son las mismas que defienden la Agenda 2030. Y por cierto, desde Angela Davis hasta la actualidad, son amantes y seguidoras de Fidel Castro. Ah. Angela Davis, por ejemplo, fue refugiada muchas veces bajo la tutela de Fidel Castro. Alicia Garza y sus seguidoras son amantes de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro financia sus proyectos. Ellas obtienen financiación de familias humildes. Como te decía, ¿a quién no estaría a favor de decir que las vidas de los negros importan? Cuando la vida de todos importan. Uh-huh. Ellas reciben financiación de filántropos como Rockefeller, como Ford, Soros, que son financistas de la Agenda 2030, casualmente. ¿No? Casualmente, ¿no? Entonces, es por eso que yo no celebro Black Lives Matter, no lo celebro de ninguna manera, ¿no? Es un movimiento marxista, abiertamente comunista. Podemos estar o no de acuerdo en el capitalismo extremo, yo al menos no estoy de acuerdo, pero cambiar el orden natural de la sociedad no es algo que se me pueda ocurrir y algo que yo pretenda hacer y que sea sencillo. No es sencillo modificar una constitución, simplemente por un antojo. Entonces, ya para no ampliarme tanto en esta pregunta, ellas se rigen en tanto la teoría crítica de la raza. ¿Qué es la teoría crítica de la raza? Básicamente, hay una superestructura, que es la supremacía blanca, hay un nivel bajo, que son las minorías étnicas, hablando probablemente de los negros. A las feministas negras solo les interesa los negros. Nada más. Entonces, esta supremacía blanca se encarga de mantener oprimido a los negros y estos negros siempre van a sentirse oprimidos. Hay un sentimiento de opresión. Dice Paulo Freire en su libro La pedagogía del oprimido que sentirse oprimido es una vocación, imagínate. Uh-huh. El sentirse oprimido es una vocación. Entonces, en esta superestructura hay un sesgo racial en los blancos, porque hay muchos blancos que van a decir, oye, yo no soy racista. Tú no eres racista. Yo no soy racista, pero en el caso de los blancos siempre hay una pedagogía, hay una psicología que dice siempre vas a ser racista. Y los que digan que no, en realidad tienen un sesgo racial. Un sesgo racial capaz de visibilizar en los comportamientos una actitud racista, lo cual no se aplica a la realidad. En los derechos, en la guerra civil de Norteamérica, por ejemplo, tienes 360.000 blancos que luchan en contra de la esclavitud de Norteamérica, por ejemplo, ¿no? Y así podemos seguir dando ejemplos, ¿no? Pero básicamente esa es la teoría. Hay un sesgo racial, hay una supremacía blanca, hay una superestructura, a pesar de que hemos tenido un presidente, Barack Obama, sí, ¿no? Que por cierto dicen que no es una excusa para no decir que hay una supremacía blanca, pero si una persona negra entra en esa superestructura, que es la parte superior, que es presidente de Norteamérica, ahí entramos en una contradicción, ¿no? Wow, increíble, la verdad. Todo lo que, bueno, sí, está de moda, igual como todas las corrientes. Siempre se ve el marketing ahí, aprovechan del negocio. Justamente las preguntas que te empecé cuando comenzamos de este tema, te pregunté, cuando compartiste un reel, te dije, ¿está mal decirle a una persona negra? Sí. Entonces quiero saber de tu opinión, ¿está mal decirlo o en qué caso sí o cómo así? Mira, ahorita está surgiendo una corriente que se llama el colorismo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el problema del colorismo? Que identificamos a la persona por su color y no por ser persona. Uh-huh. Ya la persona no es persona, sino la persona es color. Y eso es lo que no entienden estos movimientos. Están cayendo en este error, digamos, sociológico, podríamos decirlo, ¿no? O filosófico.
Yo al menos no tengo ningún problema en que me digan negro. No hay ningún problema. Podríamos debatir de manera extensa, pero vayamos al tono, ¿no? El tonito, ¿no? Ujú. Hay formas de decirlo, pero en general yo no tengo ningún problema de ser negro. Objetivamente soy negro. Entonces no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? El problema es asumirse como negro con mayúscula. Yo me considero un negro con minúscula, porque negro es un adjetivo, es una característica, parte de una universalidad de un ser humano, pero no es su totalidad, ni siquiera es su esencia. Tú y yo que somos cristianos lo sabemos. Ujú. Eh, Ser negro con mayúscula significa formar parte de un colectivo. Se le dice un space safe, un espacio seguro. ¿Qué es un espacio seguro? Básicamente, soy negro de la policía del pensamiento. George Orwell, 1984. Pensamientos iguales. Soy negro, tengo que pensar de una forma determinada. Soy negro, tengo que peinarme, tengo que lucir el look de una forma determinada. Tengo que hablar de una forma determinada. Tengo que estar en la misma agenda. ¿Y qué pasa con este tema? Hay un peligro de perder nuestra singularidad espiritual. Nuestra singularidad. Entonces, al ser negro en mayúscula, entramos en una especie de ciclo en el cual, cuando intentamos salirlo, ya no somos negros. Te dicen que eres un negro de casa, no eres un verdadero negro. De hecho, en una de las campañas de Coca-Cola en Estados Unidos, de Biden, no sé si lo has escuchado, decían, ¿no? Si no votas a favor de Biden, en verdad no eres un negro, ¿no? En verdad no eres un negro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de un negro con N minúscula y con N mayúscula, ¿no? En lo cual yo no estoy de acuerdo, ¿no? Está bien. Cuéntanos ahora, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la comunidad negra en la actualidad? Mira, principalmente el tema de los conocimientos, ¿no? Son temas un poco duros. Duros hablando filosóficamente, intelectualmente, ¿no? Regresando un poco al tema de la teoría crítica, porque no se sabe en realidad el tema. Tiene muchos aspectos. Yo iría partiendo de Descartes, ¿no? El filósofo Descartes, Ujú. y estos teóricos hacen toda una traducción de estas teorías. El pienso y luego existo de Descartes se aplica como experimento opresión y luego existo. O sea, el negro existe solamente para ser oprimido y para victimizarse, ¿no? Tenemos también al aspecto de Rousseau, ¿no? El liberalismo. Rousseau, los sentimientos, la subjetividad, ¿no? El sentirse oprimidos. Hegel, por ejemplo, ¿no? Hegel, la dialéctica del amo-esclavo. La dialéctica del amo-esclavo. En este caso, el amo sería el blanco y el oprimido sería el negro. Y así podemos ir. Entonces, ¿me puedes repetir un poco la pregunta para Los desafíos políticos los que se desafíos enfrenta la comunidad políticos? negra en la actualidad. Mira, yo estoy, por ejemplo, a favor del daltonismo, ¿no? ¿Qué es el daltonismo? El ver y no ver los colores, ¿no? El no ver los colores, el no ver las razas. Y me van a decir, oye, no seas tonto, ¿no? ¿Cómo no vas a ver las razas si obviamente yo soy negro y tú no lo eres, por ejemplo, ¿no? Pero hay estudios, por ejemplo, que dicen que mientras más hablas de raza, más suscitas racismo. Hay una entrevista, por ejemplo, que le hace Mike Wallace a Morgan Freeman. Él le pregunta, ¿qué opinas tú del mes de la cultura negra, del Black History Month en Norteamérica? Y Morgan Freeman dice, me parece ridículo. Y Wallace dice, ¿pero por qué? Se escandaliza, ¿no? Y él le dice, ¿me vas a relegar a un mes? No. Ah, ok. ¿Y tú eres? Yo soy judío. Ah, ok. ¿Y quieres un mes de la cultura judía? No. Ah, yo tampoco. Yo tampoco. Ujú. Porque la historia negra es la historia del país. Sí. Mi historia, la historia negra es la historia del país. Entonces, ¿a qué se enfrenta la comunidad negra? Al peligro de una victimización crónica. La victimización ahora se considera una enfermedad, al igual que la transexualidad que hemos visto ahora, Ujú. que hace poco el Congreso ha decretado que es una enfermedad, ¿no? Sí. La victimización también es una enfermedad. ¿Por qué? Porque se considera como crónica. Y las enfermedades no siempre son crónicas. Las enfermedades muchas veces son agudas. Se puede determinar una cura y el paciente se puede rehabilitar. Pero en el caso del racismo no pasa eso.
En el caso del racismo, suscita una victimización crónica en la cual no hay finalidad para el racismo. El racismo nunca va a acabar. El sufrimiento nunca va a acabar. Las políticas identitarias no van a acabar y por ende la monetización no va a acabar. Porque a ellas les conviene mantenernos oprimidos, ¿no? Entonces es un poco lo que se ve. Hay como un espectro en el cual el negro necesita reclamar, ¿no? Necesita reclamar, ¿no? ¿Cómo se han beneficiado algunos políticos al utilizar la narrativa racial en sus campañas? Mira, podemos no ir tan lejos y ver a Pedro Castillo, ¿sí? Pedro Castillo postura la presidencia de una manera, yo lo diría, un poco fantasmal. Llega al poder y la defensa que él tenía para no asumir sus errores políticos era decir que la gente era racista con él. Ese es un aspecto, ¿no? La victimización por el tema étnico que uno puede poseer. Entonces, también podemos ir al lado de Estados Unidos, Barack Obama. Perdón, ¿puedo? Normal. Barack Obama asume la gobernanza de Estados Unidos. De hecho, yo me alegré cuando ganó. De hecho, muchos se alegraron cuando ganó. Y sin embargo, en su gobierno hubo más asesinatos a la población negra del país. Wow. Entonces, el beneficio son las políticas identitarias. ¿Qué son las políticas identitarias? Nuevamente, acceder a un sistema educativo por el hecho de ser negro. Acceder a un sistema laboral por el hecho de ser negro. Y en la época de Barack Obama, podemos ver, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, ¿sí? Los exámenes eran rigurosos, totalmente rigurosos para ingresar. Y mayoritariamente había personas blancas, pero por el tema del mérito. Pero con el gobierno de Barack Obama empiezan a suscitar estos ingresos de personas negras a las fuerzas especiales sin ningún examen riguroso. Pues pasa también lo mismo con el sistema educativo. Con estas políticas que se le dice acción afirmativa, se le dice en ese término acción afirmativa, ingresan negros a estudiar carreras duras, o léase las ingenierías, sí, ingenierías, y en los promedios ponderados aparecía muy bajo el promedio. Aparecía muy bajo. ¿Por qué? Porque no hay un proceso legítimo para acceder a determinadas carreras. Entonces, estas personas migraban de carreras duras a carreras menos duras, sea comunicaciones, o letras, o todo el tema social, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tema de la acción afirmativa, al menos yo no estoy a favor, porque se elimina todo tipo de esfuerzo. Todo el esfuerzo que yo pueda hacer, no importa, porque soy negro, puedes entrar, ¿no? Lo cual hace una disparidad total y una supremacía negra. Eso lo decía también Martin Luther King, ¿no? La supremacía negra sería lo mismo que la supremacía blanca. Entonces, yo no estoy, a lo menos, de acuerdo con esa postura, ¿no? Entiendo perfectamente. Vamos a ir avanzando un poco con las preguntas Sí. para que no nos gane el tiempo. Sí. Creo que este es un tema muy controversial. Es extenso, con lo es que se ha extenso. visto. Extenso. Creo que va a haber segunda parte por lo que veo. Vamos ahora, hay un video muy popular en redes sociales que se ha visto de Carlos Orozco en la entrevista de Bartola, que dice que ¿cuál es tu opinión sobre esa postura de Bartola respecto a la identidad afroperuana? En cual ella expresó no se considera afroperuana, simplemente es peruana, y que el negro peruano se flagela mucho porque se siente golpeada, sesgada y arrinconada, y se ponen stickers en las cuales no está de acuerdo ella. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No, para mí Bartola es una heroína. Para mí es una heroína. Yo cuando vi ese video estoy a borde de las lágrimas. Porque no hay mayor libertad que hablar en la verdad. Y yo la admiro mucho por eso. Entonces, para ir en materia, yo también estoy a favor de ella. Yo pienso lo mismo que Bartola. Yo soy peruano. Tengo DNI peruano. No tengo DNI afroperuano. No soy africano. Esa es otra
ese es otro punto que me gustaría mencionar y tengo fundamentos para eso. La afrodescendencia es un anglicismo, ¿ok? Un anglicismo es un término que se aplicaba para encontrarse entre los mismos de una población, ¿ok? Ahora viene lo siguiente. Con el mestizaje, hablando cromosómicamente, ¿cómo nos podemos encontrar entre los mismos? Si estamos ya perdidos cromosómicamente. Hay estudios, por ejemplo, por eso se dice que la raza es una construcción social. Hay estudios que dicen que no se puede leer de manera lineal la raza entre poblaciones, porque hablando cromosómicamente todos somos diferentes. Se dice, por ejemplo, teorías como las clinas. Las clinas es una forma de lectura un poco más profunda acerca de las etnias. Entonces, hablando de este término, ¿cómo podemos nosotros dar una lectura hablando de etnicidad frente a una población? Otra cosa. Se dice afrodescendencia porque somos iguales los negros. Se dice que los amarillos son chinos porque se les ve. Pero hay una diferencia tajante. China es un país. ¿Sí? China es un país. África no es un país. África no es un país. ¿Me entiendes? Entonces, y en África hay países en los que no hay negros en su mayoría. No hay negros en su mayoría. Entonces, ahí hay una construcción falaz de la realidad. Y yo, en mi hipótesis, es un planteamiento panafricanista, un intento de emancipar nuevamente al negro de su realidad. Y la realidad, ¿cuál es? Que somos mixtos. Hay una mixidad, somos una mezcla de todo. Y si yo me autopercibo, porque estos autores dicen que hay que autopercibirse afrodescendiente porque no tienen otro método o otro sustento, hay que autopercibirse, pues lo que soy es objetivamente peruano. Soy objetivamente peruano, ¿no? Y hoy se dice afro a todo. Afro peruano, afro rizos, afro micrófono, afro celular, porque soy negro ahorita. A todo se le quiere decir afro, ¿no? En un afán, repito nuevamente, de desasociarse de la realidad occidental. Ahora decimos todos, hay que descolonizarse de su cuerpo, hay que descolonizarse de Occidente, de Europa, de España. Entonces, si hablamos en estos términos, deja de hablar castellano, porque castellano es una lengua que trajeron los españoles al Perú. No es africano. Dice Douglas Murray en su libro Destrucción a Occidente, me parece que se llama así, que más que una corrección histórica hay una sobrecorrección. Una sobrecorrección. Y se busca descolonizar todo. ¿Cuándo? No conocemos en realidad las culturas. No conocemos las culturas africanas. La gente acá en Perú se viste como africana, pero no conoce los ritos. Son ritos satánicos, para empezar. Son ritos santeros. No conocemos. Pero culturalmente, entre comillas, porque no saben lo que es cultura, van a lo estético, ¿no? Lo estético. Hay un libro, el problema del intelectual negro es que puede caer en el relativismo, de caer en lo artístico. Y hoy se ve en el arte una distorsión de la realidad. Entonces, regresando a lo de Bartola, estoy a favor de ella. Está en toda la razón de asumirse peruana, porque objetivamente eso es lo que es. Una nación, en palabras de Juan Pablo II, es el nacimiento de una herencia de Dios. La primera nación fue el pueblo de Israel, Sí. ¿no? Entonces, y con sus culturas particulares. Se habla ahora de apropiación cultural. Katy Perry, por ejemplo, fue una cantante que se trenzó y tuvo que doblegarse ante la comunidad Black Lives Matter porque se trenzó y las trenzas son de los negros. Pero la cultura es algo más amplio. La cultura es más amplio a lo estético, es un conjunto de cosas. Entonces, nada, yo soy objetivamente peruano.
Si alguien quiere autopercibirse afrodescendiente, es su problema. La ONU lo dice, ¿no? Hay, si bien es cierto, los esclavos fueron los principales opresivos, esa opresión se actualiza en la realidad. ¿Cómo es posible que puedan decir eso? O sea, me están diciendo que yo soy el actual esclavo. Y yo no soy esclavo. Yo soy libre. Y por eso estamos acá restaurados, ¿no? Eso es. Así es, increíble. ¿Y qué medidas se puede tomar para asegurar que la lucha contra la discriminación no sea instrumentalizada políticamente? Mira, ¿cuántas veces cambió su constitución Estados Unidos? ¿Sabes tú? No, ¿cuánto? 2 veces. 2 veces. ¿Cuántas veces ha cambiado Perú su constitución? Más de 50 veces. Hay racismo. Yo acá no vengo a decir que no existe racismo. Existe racismo. Existen personas racistas, no una institución racista. Yo te pregunto, si en tu lugar de trabajo hay una eventualidad racista frente a alguna persona, esta persona se queja, ¿no? Acude a su constitución, presenta el reclamo, hace la denuncia es acogida y esta persona es retribuida. Te pregunto, ¿al final hubo racismo institucional o se hizo valer la ley? Se hizo valer la ley, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es simplemente leer tu constitución, dejarnos de tonterías, saberse que la vida es dura. Lo dijo Candace Owens, una activista norteamericana. La vida es dura. Se quiere hacer de negro una persona inmaculada que no tiene por qué sufrir, pero la vida es dura. Todos sufrimos, todos padecemos discriminaciones. Hay disparidades benignas. Por ejemplo, se dice que el racismo es el germen y la génesis de las disparidades, pero también hay disparidades benignas. Por ejemplo, el tema demográfico, el cultural, son disparidades benignas que se pueden solucionar con un trabajo de por medio, ¿no? ¿Y cuál es el papel de la educación para eliminar estos estereotipos raciales? No hablar de eso. No hablar. No hablar de razas. Hay, en Estados Unidos, no sé si estamos con el tiempo, pero si me permites, Sí. En Estados Unidos, a partir de la década de los 60 hasta los 2000, se empieza a adoctrinar a los niños en teoría crítica de la raza. Se empieza desde el colegio a sembrar la culpabilidad blanca. La culpa blanca es el motor de la teoría. Es el motor. Si yo te hago sentir a ti como blanco culpable, tú vas a ceder a las políticas identitarias porque tú crees que ceder es hacer el bien. Y eso es lo que se está enseñando a los chicos en las escuelas en Norteamérica. No voy a dar nombres, ¿ya? Pero aquí en Perú ya está apareciendo la teoría, solo que no se dice, ni siquiera ellos lo saben. Pero la teoría crítica se está aplicando aquí. Hay ONGs, ¿ya? Afroperuanas. Me cuesta decirlo. Pero hay ONGs que empiezan a introducir ese término, descolonizar, diversidad, fomentar escuelas en los niños afroperuanos. Yo me pregunto, ¿por qué? Si los niños afroperuanos ya tienen escuela de por sí. ¿Qué les quieres introducir a ellos ya? Más de lo que existe, ¿no? Entonces, yo me reafirmo en la ceguera de color. Hay que dejar de hablar de razas y hablar más como hermanos, como iguales, porque todos ante la ley somos iguales. Eso. Wow. ¿Y cuál es el problema de establecer como discurso el racismo sistemático? Sistémico. El racismo es que caemos en ese mismo juego. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay instituciones afroperuanas que dicen que hay un racismo sistémico, o sea que el Estado, que es la superestructura, es sistemáticamente racista, pero sin embargo aplican a beneficios económicos del Estado para financiar sus proyectos. ¿Me entiendes? Sí. O sea, dicen que el racismo es sistémico, que el Estado estructuralmente hablando es racista, pero usan al sistema del Estado racista para beneficiarse económicamente. Como todas las corrientes. Como todas las corrientes, ¿no? Como los feministas, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, ahí hay una distorsión ahí de la realidad que no, o sea, no está pasando algo bueno ahí, ¿no? Sí, básicamente eso, ¿no? Wow.
Bueno, ya hablando ya más de la solución de lo que se puede tomar, ¿en qué medidas, bueno, primero para terminar ahí, ¿en qué medida las redes sociales han influido en la percepción pública de los problemas raciales? De hecho, las redes sociales trastocan nuestras sensibilidades, ¿no? Ujú. Siempre, siempre. La subjetividad, que es una corriente del posmodernismo, aparece por doquier en las redes. Si tú ves un video de supuesto racismo en las redes, tú vas a estar de acuerdo en que hay un caso racista y probablemente comentes, oye, esto no está bien, el Perú es racista. El Perú no es racista. España tampoco es racista, por si acaso. No es racista España. Porque se dice que España es racista, ¿no? Lo que hay es personas racistas, nuevamente. ¿Me puedes repetir, por favor, la premisa? Eh, en qué medida las redes sociales han influido en la Exactamente, muy percepción bien. pública de los problemas raciales? De hecho, todo empezó con una publicación en las redes sociales. Mm. Las feministas de Black Lives Matter empezaron con un trabajo de por medio en las redes sociales. Mira, la CIA tuvo un sesgo de información, no pudo llegar a averiguar la información de fondo de las insurrecciones en Black Lives Matter que fueron terroristas. Hay un libro que dice cuando me llaman terrorista. Pues sí, fue un ataque terrorista. Lo que pasó en Estados Unidos en 2020 fue un ataque terrorista. Seas negro o no, terroristas. Que quede claro. Y sí, eso es lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, ya para terminar, ya para más que todo saber cómo combatir, cuéntanos, ¿cómo se puede combatir la ignorancia y perjuicios raciales en la sociedad peruana? Mira, uno de los fundamentos de la ONU para establecer la afrodescendencia como término es, nuevamente, percibir al negro como un esclavo permanente. ¿Por qué? Porque utilizan ellos el revisionismo histórico. ¿Qué es eso? Tu pasado te define. Ni siquiera es mi pasado, porque yo no conozco a esos esclavos. No hay una máquina del tiempo en la cual yo pueda regresar y conversar con los esclavos. No los conozco. No, son ajenos a mi realidad. Entonces, estos autores lo que dicen es, el pasado te define, el esclavismo te define, pero hay una cosa muy curiosa. Siglo XVI, me parece, en la época de la esclavitud en su apogeo, en el África Negra, los portugueses llegan a África Negra y hay al menos dos modalidades que utilizaban para el esclavismo. La primera es a través de trampas en sus embarcaciones. Digo esto porque Kalimba, cuando habló de lo mismo, se le criticó como un negro de casa. Yo ahorita soy un negro de casa, no me importa. ¿Ya? Un negro disidente de casa, dime como quieras. Y a él lo atacaron por eso, igual que Bartola. Primera postura, el esclavismo a través de las trampas, sea juguetes o joyas, y aprisionaban a los negros. La segunda, y la más interesante, es que ya había esclavitud en el África Negra, ya había esclavitud entre negros, ya había esclavitud entre tribus. Ahora, lo más interesante, ¿de qué manera esclavizaba un negro a otro negro? Sí, otra vez. Un negro esclavizó a otro negro, sí. Está en el libro de la Iglesia y la esclavitud de los negros. ¿Ya? Editorial de Navarra, léanlo, revísenlo, cómprenlo. ¿Ya? Acá, los de la parte que promovemos la vida, tenemos fuentes, como conversábamos. Y la segunda postura era lo siguiente: un negro vendía a otro negro, y más aún, un padre negro vendía a su hijo negro simplemente por capricho, por una necesidad de hambre, porque su hijo cometía una travesura. Escuchen bien, porque su hijo cometía una travesura, se robaba una gallina, por ejemplo. Su padre vendía a su hijo a los esclavistas. Casos de violaciones entre negros. Casos de pedofilia entre negros. Está en el libro La esclavitud en la historia de la iglesia. Editorial Navarra, para que vean que no estoy hablando cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, te puedes dar una idea entonces de que el ser humano es pecador. No hay ningún ser humano que escape de esa realidad. Hay negro malo. Hay negro malo. Hay una novela que se llama Perro Blanco, que al final de la novela es un negro que adoctrina a un perro que cazaba negros. Pero este negro lo que hace no es
sanar al perro para que vea al negro también como un ser humano, sino que lo que hizo es educarlo para agredir a un blanco. Y hoy lo que se hace es odiar al blanco. Y el blanco es mi hermano. Tú eres mi hermano. Pero lo que se hace es... No. El negro es el inmaculado de la sociedad. Es el que está eximido de cualquier acto impuro. Pero no. Ya lo hemos visto durante la entrevista. La solución que yo doy es acercarnos más a Dios. Todos somos uno en Cristo. No hay negro, no hay chino, no hay cholo. Todos somos uno en Cristo. Y hoy de lo que menos se habla es de Cristo. Los negros en la antigüedad eran fervientes creyentes. Hoy ya no. A lo menos es lo que nos muestran los activistas. Y yo voy a seguir hablando de esto. Es la primera vez que lo hacemos. Yo te agradezco mucho, le doy gracias a Dios por tu vida, por este proyecto que tienes. Lo voy a seguir haciendo de manera seria, seguiremos investigando para vivir en la libertad, ¿no? Así es, wow. Realmente que ha sido muy enriquecedor esta conversación, un poco diferente, porque este tema no se habla mucho y Sí, te felicito por esta investigación. También síganlo en sus redes sociales para que puedan saber más de él. Si quieren también, ya sabes, criticarlo, todo eso, ahí está. Estamos listos. Para cerrar, Sí. unas últimas palabras y qué libro recomiendas, así rápido. Wow. Bien, yo empecé con Teorías Cínicas de James Lindsay, que me recomendó, ya había dicho Tales Romero. Del mismo autor, Raza Marxista, que es de su propia autoría. También recomiendo a leer a autores norteamericanos que están escritos en inglés, pero hay que hacer un esfuerzo. John McWhorter, Glenn Loury, y autores como... se me van los nombres. Va a salir la imagen. Douglas Murray, lo que acabo de mencionar, La Iglesia de la Esclavitud de los Negros. Este libro, Los Condenados de la Tierra, de Franz Fanon, para poder entender un poco las teorías conspiranoicas que se vienen construyendo. Y bueno, seguiremos compartiendo, ¿no? Listo. Diferentes Muchísimas fuentes. gracias por Gracias, estar acá. hermano. Vamos a hacer una segunda parte porque este tema es muy extenso y nos ha acabado el tiempo. Perfecto, Muchísimas hermano. gracias por estar Gracias, acá. hermano. Cuídate, hermano. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Esperen un video muy especial que se viene dentro de poco y recuerden que gracias a él somos restaurados.